Y ya comenzó la grabación de la sesión. Entonces, pues bienvenidos a la semana número 3. Vamos a abordar el tema referente a problemas socioeconómicos en nuestro país, y la actividad a realizar es un cuestionario en SCORM. Esta modalidad del SCORM es muy práctica porque se califica automáticamente, así como se calificó también la evaluación diagnóstico. Y aquí en el calendario que ustedes tienen disponible en el aula, voy a abrirlo aquí, se marcan las diversas semanas en las que va a haber un cuestionario en SCORM. Ahorita abre el documento y ya lo visualizamos. Ahí está. Y le aumentamos el tamaño para que lo puedan ustedes apreciar mejor. Entonces, la semana número 3 tiene el primer cuestionario en SCORM, y la semana número 5, previa al examen, igual tiene el cuestionario número 2 en SCORM. Y la semana número 8 tiene el tercer cuestionario en SCORM. Tanto en esta semana 8 aquí mencionada, como en la semana 3 que estamos trabajando ahora, igual hay un foro de participación que tiene que ser, lo vamos a revisar para que sepan ustedes de qué trata. Luego de la semana 8 vuelve a haber una sesión, una cuestionario SCORM, el último. La semana número 10 es el cuarto cuestionario SCORM. Para estos cuestionarios SCORM hay solamente una oportunidad de responderlos, y por esa razón yo les sugiero que se preparen bien revisando la información que les dispongo en cada semana de paquete SCORM. Entonces regresamos a la semana 3 en la que estamos trabajando, y vemos que los objetivos de esta actividad es que conozcamos cómo la sobrepoblación, lo mismo que el consumismo, eh, desencadenan algunos problemas como son el aumento de desechos y desde luego contaminación por los mismos, sobre todo cuando no hay una gestión correcta de los residuos. Una gestión no correcta hace que haya problemas. Y esta gestión correcta o incorrecta la vamos a revisar más formalmente la semana siguiente, en la semana número 4. Siguiente objetivo es que adquiera conciencia que hay una desigualdad. Aunque actualmente la desigualdad está visto que se ha reducido, no obstante, la desigualdad siempre va a generar consecuencias como la marginación de las personas, la discriminación, la pobreza inclusive, lo mismo que problemas, digamos, de patologías sociales como la indigencia, la violencia, actualmente pues conductas antisociales como son el narcotráfico y la drogadicción. Desde luego también la migración, aunque la migración no es tanto un problema siempre, en ocasiones es de lo mejor y más favorable, porque la gente que migra siempre lleva intenciones de mejorar. Siempre la gente se va de su lugar de origen buscando mejorar, y aporta a donde va. Siguiente objetivo es que se aprenda la relación que existe entre la protección del ambiente y la salud comunitaria. Que se investigue también y se reflexione acerca de los movimientos ambientalistas o ecologistas que se han realizado a favor del cuidado del medio, de recursos naturales en nuestro país. Y bueno, los requisitos para que ustedes hagan la actividad. Desde luego, el paquete SCORM tiene información. Este paquete SCORM se encuentra debajo de la etiqueta que se llama cuestionario. Aquí aparece cuestionario, ustedes le dan clic en este link y ya les abre esa actividad. Antes de hacerlo, vamos a revisar lo que está aquí
en la información. Igualmente, hay ligas y hay recursos disponibles para ustedes en este paquete SCORM. Ya cuando hayan terminado de prepararse, bueno, pues van a contestar este cuestionario. Son 5 preguntas. Como solamente es una oportunidad para contestar, yo les dispongo un recurso en PDF exactamente idéntico al paquete SCORM, incluyendo las preguntas, para que tengan referencia de las preguntas y también tengan una posibilidad de estudiarlo antes de ingresar incluso al paquete SCORM. También hay un recurso que es la presentación de esta misma sesión síncrona y otro documento que es de lectura correspondiente al mismo tema, la problemática socioeconómica. También como requisito pues es estar en la clase o bien revisar el video grabado de la clase. Este requisito número 3 a mí me parece muy importante porque inclusive he observado que para la evaluación diagnóstica hubo algunas calificaciones muy bajas y no creo que corresponda esa calificación tan baja, dado que está el video, dado que está la información para estudiar. Entonces, ahora sí que es mejor que revisen el video y se enteren de lo que se explica para su propio beneficio. Y ahí hay quienes se agregan al YouTube, ¿cómo se llama eso? Se suscriben al canal temporalmente, lógico, después cuando acabe ya el curso, pues se suscriben y ahí termina, ¿no? Entonces la clase de hoy, como todos los lunes, 6:30 p.m., y la actividad es responder el cuestionario y esto vence hasta el domingo 2 de octubre. Muchas de las veces les dan oportunidad a los alumnos y se amplían los plazos, pero la formalidad que tenemos es que siempre vencen los domingos de cada semana. Por ejemplo, la actividad anterior y también la diagnóstica abrieron el plazo, lo ampliaron hasta el 30 de septiembre. Y son cuestiones que se definen desde la coordinación. Nosotros simplemente acatamos esa decisión y abrimos el plazo. Luego me preguntan que cuál es la correcta. Pues la correcta es la de cada semana, pero si nos dan la oportunidad de ampliarlo, pues se amplía. Ahora, en esta semana tienen ustedes que trabajar y participar en un foro de discusión. Es una participación abierta desde el día de hoy y termina el domingo 2 de octubre. Esta participación es obligatoria porque se califica también. Y vamos a revisar entonces a qué se refiere tanto el cuestionario SCORM como el foro de discusión. Y nos pidieron que les pusiéramos a ustedes en todas las aulas esta invitación con este link. Yo supongo que en otras asignaturas ya también revisaron ustedes este banner con esta liga. Es el tema de la enseñanza de las matemáticas, un verdadero reto en la actualidad. Entonces, ahí está la invitación. Cada uno de ustedes decide si puede, si tiene tiempo y participa. Debe estar interesante esta temática. Y avanzando, les muestro entonces los recursos. Aquí está el recurso que les comento, es un PDF estrictamente idéntico al paquete SCORM. Lo vamos a abrir. La diferencia entre este paquete SCORM y esta presentación es únicamente esta lámina en la que yo les muestro los datos, las aulas, el año y el tetramestre. Pero en adelante es exactamente igual la información de lo que van ustedes a visualizar cuando ingresen al paquete SCORM. Así que este documento en PDF les permite a ustedes revisar la información, revisar el tema, aprender de esto, investigar, porque abajo vamos a ver más adelante. Aquí, más adelante están unas ligas de video
Para reforzar el aprendizaje, ustedes pueden revisar cada uno de los videos para tener información adicional y estar más informados de ciertos aspectos que tienen que ver con nuestro tema. Y luego está ciertas referencias bibliográficas para tener más información. Hay también aquí unas ligas, aunque no se marcan en azul, pero aquí están estas ligas. Igual aparece la referencia del libro, que es nuestra guía temática, pero siempre hay que actualizar la información. Aquí aparece otra liga, esta otra más y esta también. Entonces tienen ustedes 1, 2, 3, 4, 5 diferentes ligas para ampliar las referencias de información en el tema y desde luego los videos, como ya comentábamos. Así que el documento de paquetes SCORM es bastante amplio, no obstante lo limitado que es el espacio para el paquete SCORM. Vamos a contar por qué es corto el espacio. Aquí tenemos una diapositiva, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 11 creo en total, que tienen información. Entonces, en 11 diapositivas, pues es muy poco espacio para tratar todo el tema. Así que son bosquejos de la temática. Y ese es el paquete SCORM. Y hay que ampliar la información a través de la investigación documental, de las referencias o bibliografía y de los videos. También ustedes cuentan, además de este PDF, que es exactamente el paquete SCORM, déjenme abrir aquí, cuentan con la presentación del tema en este otro recurso. Ahorita que abra. Aquí es un poco más ampliada la información del tema y además, como en cada una de las semanas previas, la 1 y la 2, yo les entrego una serie de enunciados en recuadros o rectángulos con color, diferenciado color para cada semana, para cada tema. Aquí tenemos 4 enunciados, acá tenemos 6 enunciados más, ya son 10, y aquí están 3 enunciados más, 3 enunciados distintos que también les van a servir para estudiar para el examen parcial. Y dentro del documento, cada enunciado tiene su particular información y liga al interior del documento para que ustedes revisen una ampliación de la información. Entonces, y se regresan ustedes en la misma liga del otro enunciado que está relacionado. Y así ustedes pueden ir avanzando. Siempre es de derecha, no, esta es izquierda, de izquierda hacia abajo, derecha hacia abajo. Así es la lectura de las informaciones, es la secuencia temática. Así que en este documento ustedes pueden también acopiarse de más información referente al tema. No exactamente está vinculado con las preguntas del SCORM, no necesariamente. Pero sí está vinculado, esto sí está vinculado con las preguntas del examen parcial. Eso sí, es importante que lo remarque. Cada enunciado que les he presentado semana a semana en los recuadros de color, sí están relacionados con las preguntas del examen parcial. Y lo mismo con el examen final. Entonces, aquí tienen ustedes 4 enunciados más 6 más 3, 3 enunciados que les van a servir para aprender del tema y también les va a servir para ligarlos unos a otros con las diapositivas de este documento. Este PDF es una ampliación de la información del tema respecto al paquete SCORM. Entonces, les muestro el tema. Ahorita vamos a revisar un poco a detalle la información, pero antes quiero regresarme a que continuemos viendo lo que se presenta de recursos. Siguiente recurso es el documento de lectura que les he preparado
Vamos a ampliarlo. Este documento de lectura también tiene la información que está en la presentación, pero es un poco más, más amplio porque es un texto. Y también tiene ligas para que ustedes puedan abrirlas dándole clic a la liga. Tengan ustedes una referencia más amplia para que busquen, investiguen algo más que les pueda a ustedes interesar. Y entonces tenemos 6 subtemas dentro de nuestro tema, la problemática socioeconómica. Y ustedes pueden revisarlo. Les digo, la revisión estrictamente para el cuestionario SCORM no está tan ligada tampoco a este documento, sino más bien al paquete SCORM y la información de él para contestar las preguntas. De ahí la importancia de la presentación en PDF de ese paquete SCORM, para que ustedes lo revisen aún antes de entrar al paquete SCORM concretamente. Y eso va a ser en cada semana. Esta 3, la 5, la 8 y la 10. Va a ser la misma opción para ustedes. Y bueno, avanzando en la información que se revisa aquí, tenemos más datos y más ligas para que ustedes puedan conocer y ampliar la investigación. Así que cuentan con ese documento de lectura para aprender más durante el tiempo que ustedes dispongan en la semana. Evidentemente que contestar el paquete SCORM es prioritario hacerlo porque es puntuación para ustedes. Por esa razón, lo más concreto para ustedes es abrir este documento que dice recurso, entre paréntesis, SCORM, semana 3. Aquí si ustedes lo revisan y ya después buscan las preguntas que están al final y desde aquí ya van a saber cuál va a ser la respuesta correcta y conveniente. Acá están, abajo. Ahí están las preguntas. Van a tener ustedes la posibilidad de saber qué pregunta el SCORM y saber cuál opción tener como correcta. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5. Así que revisando este documento, perfectamente ustedes estarán listos para ahora sí ingresar al link del paquete de SCORM. Pueden darle entrada en normal o entrada en vista previa, de cualquier manera. En normal ya les hace opción de preguntar, y digo de contestar la pregunta. Pero recuerden, hay solamente un intento permitido para contestar correctamente las preguntas. Y deben tener cuidado porque pudiera suceder que se les cierre el cuestionario antes de finalizar. Entonces prepárense con el documento en PDF y ya luego entran aquí. Voy a mostrarles en vista previa. Vamos a entrar. Y bueno, aquí está la información del paquete SCORM. Pueden ustedes revisarlo desde este directorio o bien sencillamente revisarlo desde anterior siguiente. Así. Entonces, cada una de las láminas, está un poco grande la ampliación. Cada lámina tiene su título y ese título aparece aquí en el directorio. Entonces ustedes revisan lámina a lámina toda la información y lo pueden hacer como comentábamos en el documento en PDF porque es lo mismo. Y entonces después de que se hayan ustedes enterado de qué se trata, vienen a este paquete y ya contestan las preguntas porque la información es prácticamente la misma, ¿sí? Con la ventaja de que pueden estudiar aún antes de entrar al
a responder el cuestionario. Ya venir preparados para poder hacer sus cuestionarios. Bien, ahí está la pregunta. Aquí sí hay opción de respuesta. Ustedes eligen la correcta y dan enviar. Yo debo dejar esto porque no tengo opción por ahora, así que salgo de la actividad y ahí está. Ya mi oportunidad de haber entrado es solamente una y ya no puedo volver a accesar. Entonces, regresando aquí, también hay opciones de un documento en PDF de Población y Medio Ambiente que he puesto para ustedes y desde luego siempre la referencia de nuestra guía temática que es el libro. No obstante, les comento, insisto, que el libro tiene información que actualmente ya queda como atrás, ya no es actualizada. Y ahora nos pasamos a revisar el foro. Es un foro de discusión en el que ustedes pueden participar, deben participar, pero siempre tienen que hacerlo de una manera muy informada. Déjenme mostrarles, este foro se trata del mismo tema, lógicamente, y para participar en este foro, pues es muy importante que cumplan con esto, hacer una investigación en el Internet respecto a el empleo, a la salud y también a la educación. Yo sé que ustedes tienen su propia experiencia, sus propios datos, su propia información, su propio conocimiento, pero es importante que investiguen en documentos publicados y documentos oficiales. Igualmente, conviene que revisen las páginas web de secretarías de gobierno federal, secretarías de gobierno estatal y también las secretarías del municipio, para que ustedes puedan saber y les conste qué es lo que hacen las autoridades correspondientes a través de programas sectoriales y también de programas sociales. Una vez que hayan investigado en el Internet para ampliar su conocimiento, ahora sí van a discutir ya de una manera bien informada sobre lo siguiente. ¿Qué te parece? Es personal, lógicamente. ¿Qué te parece que es más prioritario? ¿La educación, el empleo o la salud? ¿Sí? Cada quien va a decidir en función de lo que se haya informado al respecto. Y esas tres cuestiones, educación, empleo y salud, tienen su prioridad cada cual para mejorar las condiciones socioeconómicas de las personas y de las familias en su municipio, de cada uno de ustedes. Y entonces explicar por qué es que les parece más prioritario una cuestión que otra. Las reglas para participar en el foro, es importante siempre considerar el periodo en que se participa para poder tener una evaluación. A partir del día de hoy, desde las 0001 y hasta el domingo próximo, 2 de octubre, a las 11:55 inclusive, yo digo que es un poquito antes, más seguro, para que ustedes participen. Porque cualquier participación después de esta fecha, 2 de octubre, ya no se califica. Igualmente, si llegaran a ver, no creo que hubieran podido ayer participado porque apenas se abrió hasta hoy. Pero, no obstante, ha sucedido así. Personas que entran al foro antes, no sé por qué razón, y no puedo calificarlas. Sí les comento su intervención, sí, pero no puedo calificarlas. Ya no es posible. Ahora, hay dos tipos de participación en el foro. Una es la principal, en la que ustedes, utilizando el botón que dice ahí, añadir un nuevo tópico o tema de discusión,
van a poder hacer su participación. Y les solicito que su escrito tenga por lo menos 4 párrafos de 4 renglones y más o menos sean 240 palabras las que ustedes coloquen en su discusión. Pueden pasarse cuantas quieran, no hay ningún problema, pero no bajar de esa cantidad para que su participación tenga un mayor puntaje. Es decir, el máximo puntaje de esa participación que tiene que ver con las palabras suficientes y con una buena argumentación sería máximo de 8 puntos. Y si pueden ustedes escribir la referencia, la URL, de donde ustedes tomaron información y que les parece que es conveniente compartirla porque los demás también debieran saberla. Entonces, algo que es recomendable para ustedes, lo pueden colocar como liga de URL en su participación principal. También lo pueden hacer en la réplica, que es la siguiente forma de participación. Réplica. La réplica es a comentarios de los compañeros. Una réplica tienen que hacer, ¿sí? Y esa réplica a algún compañero, al que ustedes quieran, compañera, compañero, tiene que tener 2 párrafos de 4 renglones, más o menos que sean 120 palabras. Y si esa réplica tiene suficientes palabras y buena argumentación, bueno, la calificación podría ser de 2 puntos. Sumando los 8 previos más los 2 actuales serían 10. Y también pueden citar la URL si hay información que conviene que ustedes apliquen para sustentar su réplica. Entonces, al realizar su participación de forma correcta, tanto la principal como la réplica, su calificación máxima va a ser de 10 puntos en el foro. 10 puntos en el foro. Entonces, los foros estarán siempre relacionados con el tema de la semana y con la actividad que se está realizando. Así que es muy importante que lean acerca del tema, que amplíen y se documenten con información del Internet antes de participar en el foro. Aspectos a evaluar en el foro, además de las palabras y argumentación, se va a revisar también la originalidad de su aportación. No se admiten copias y pegas de algún argumento o de alguna opinión de alguien de algún sitio de internet. Si así es, su participación va a ser inválida y tendría una calificación de 0. Entonces, todo esto debe ser genuino, debe ser propio. A escribir sus pensamientos, lógicamente, es una redacción con sus palabras, propias palabras, y siempre después de haber analizado y haber comprendido el tema. Y lógicamente, en ese sentido, en el foro se va a reflejar realmente su aprendizaje sobre el tema. Si quieres compartir el link del sitio, es válido, sobre todo si es de interés general. Ahora, la calidad de la información escrita y las réplicas, pues digamos que comentarios como estoy de acuerdo, tienes toda la razón, excelente comentario, pudieran no utilizarlos porque no tiene gran sentido. Pero lógicamente que ustedes tienen la decisión de replicar y de cómo hacerlo en referencia a lo que ven que los compañeros, compañeras están compartiendo. Desde luego no hay que insultar a nadie, ¿sí? No hay que escribir palabras altisonantes y desde luego hay que evitar desacreditar la opinión de otros compañeros, evitar esa forma. Tampoco expresiones que se alejan del sentido académico. Necesitamos ser formales y profesionales, hablando del tema tal y como corresponde. Si hay alguna inquietud respecto a la dinámica de los foros, pueden contactarme por mensaje de la plataforma y yo les voy a contestar. Entonces, de esta manera, aquí ustedes le dan clic en su opción y escriben. Yo voy a sugerir lo siguiente.
para poder escribir y revisar una, una aportación principal o una réplica, les sugiero que abran una hoja de Word en su computadora y ahí vayan escribiendo lo que están opinando, lo que van a opinar, lo que están pensando, lo que van a aportar. Y luego usen el corrector de palabras de Word. Lo mismo revisen las comas, los puntos, puntos y coma, porque esa ortografía correcta va a permitir darse a entender mejor. Entonces, aprovechen la posibilidad que les da utilizar el Word para una buena redacción y para una buena ortografía. Y ya después que está revisado y todo está en orden, ahora sí, copian y pegan aquí, en añadir nuevo tópico tema, ahora sí ya copian y pegan su participación después de haberla escrito en Word, porque les ayuda mucho a no tener falta de ortografía y a darle sentido a su escrito porque es su pensamiento. El pensamiento se escribe y debe ser ortográficamente para que sea mucho mejor entendido. El acento, la coma, el punto y seguido son muy relevantes. Bien. Creo que hasta aquí tendríamos de explicación de tanto del paquete del cuestionario SCORM como del foro. Y antes de entrar a la revisión, porque tenemos todavía unos minutos posibles, antes de entrar a la revisión del tema en una presentación que yo les voy a explicar, quiero saber si hay preguntas hasta aquí, dudas hasta aquí. Entonces, espero, si hay preguntas, adelante. Todo bien, profe. ¿No hay preguntas entonces? ¿Ningún tipo de duda referente a las actividades? Bueno, dicen que no. A ver, Abel Zavala ha levantado la mano. Adelante, Abel. Gracias, maestro. Nomás una muy sencilla. Adelante. Cuando estamos haciendo lo del foro de discusión, todo me quedó claro. Nomás Sí. el tema de poner al final una URL. Yo lo que estaba, ya estoy por terminarlo, estaba poniendo al final como una tipo bibliografía de todas las fuentes que yo utilicé. No sé si así está bien o solamente pongo el puro URL después de mi comentario. Bueno, la URL es para que los colegas puedan igualmente accesar a esa información que a ti te pareció interesante. Y puedes citar cuantas quieras, no hay límite en ese sentido, no hay problema. ¿Sí? Puedes hacerlo como una aportación, sobre todo si son realmente de interés general. Perfecto, adelante, Abel, claro que sí. Muy bien, gracias. Ajá. Bueno, creo que no hay más manos levantadas, ¿cierto? Nadie más tiene alguna pregunta o comentario que hacer. Bueno, entonces vamos a revisar la información, platicar la información, comentarla, ¿sí? De que ya lo vimos, son seis puntos, 6 subtemas dentro del tema de problemática socioeconómica. Ya revisamos los objetivos, ya los leímos, vamos a avanzar al respecto y hacemos una introducción al tema. Y bueno, tenemos que hay un crecimiento pues que se ha visto un tanto acelerado en el tiempo cuando revisamos los periodos en los cuales la población se duplica tras ciertos periodos de tiempo y se dice entonces como una observación estadística que hay un crecimiento demográfico un tanto acelerado en el tiempo. Además, se aprecia también que las poblaciones se distribuyen
Y se puede pensar que hasta es un tanto desequilibrada esa distribución de la población. Y de esta manera, una población incrementada igualmente va a ponerle al ecosistema en donde va y se instala una sociedad, le va a poner una carga a los ecosistemas en donde se erigen las sociedades, las ciudades concretamente. Y eso, pues, evidentemente, pudiera representar afectar a los recursos naturales. Y claro, cuando se afecta el recurso natural, pues se pone en riesgo la sustentabilidad. Porque ya lo comentábamos antes, que tiene que haber cuidado ambiental, tiene que haber distribución de riqueza socialmente, además de un desarrollo económico, para que se hable realmente de sustentabilidad. Porque normalmente los problemas medioambientales son también un problema social. De ahí la importancia de los mismos. Entonces, la sociedad, cuando ha pasado a ser industrializada, es porque ha cambiado también las condiciones físicas de donde vive, en este caso de todo nuestro planeta. Y pues ahora sí que son dimensiones que no tienen precedentes y las consecuencias ecológicas y sociales son importantes. O sea, nos afectamos nosotros mismos como población humana y afectamos los recursos. Entonces los problemas pues son ahora locales, globales también, y toda la humanidad tiene un sufrimiento al mismo respecto por los impactos que estos se generan. Las soluciones que son solamente técnicas, como lo vimos la semana pasada, las innovaciones tecnológicas, pues no son tan satisfactorias como se espera, porque se ven más que nada como un negocio. No se incluye a la población, sino se busca hacer negocios con las innovaciones tecnológicas. Entonces los problemas pues son agobiantes en el presente, como por ejemplo el incremento de poblaciones, una producción que se ve afectada luego por situaciones de desastres naturales, igualmente un agotamiento de recursos naturales, obviamente el desmonte de zonas forestadas y la consecuencia del cambio de uso de suelo, más aparte una pérdida de seres vivos que es la biodiversidad. Y desde luego en el suelo hay una erosión y se provoca finalmente una desertificación, además de la contaminación del manto acuífero y desde luego la atmosférica. Y estos problemas que son ambientales y socioambientales, los vamos a revisar fundamentalmente en la próxima semana, la número 4, que es la problemática ambiental. Así que hay que decirlo, la población en el mundo transforma a la biosfera, a los ecosistemas, en un esfuerzo por satisfacer necesidades tanto reales como necesidades también creadas. En ciertas regiones rurales hay evidencias de que la salida de la población no disminuye el impacto sobre el medio, porque no todas las formas de deterioro están generadas por presión demográfica. Entonces no podemos generalizar la idea de que la pobreza tenga una relación directa con el deterioro ambiental. Muchas de las veces las personas que viven en ciertas pobrezas, que son marginados de los beneficios del desarrollo social, pues tienen un buen conocimiento del medio, de cómo conseguir sus recursos y cómo cuidarlos. Es decir, son pobres en alguna característica, pero no es que sean ignorantes en el manejo de sus propios ecosistemas naturales. Sus condiciones de cultura y de conocimiento son muy buenos y pueden tener una buena ventaja para el manejo de su ambiente. Es más, cuidan muy bien sus comunidades porque las conocen desde siglos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las sociedades urbanizadas, se ha entrado en una crisis ambiental
que implica un deterioro socioeconómico relacionado con lo ambiental. Y esto, pues lógicamente, pone en cuestión las teorías económicas del siglo XX, el siglo anterior. Ya ustedes revisaron la semana pasada cuál es el pensamiento económico de las escuelas que durante diferentes siglos pasados se tuvieron a bien aportar para explicar la economía en el mundo. Y las últimas, por ejemplo, las que son las clásicas, la monetarista, pues son las que más han afectado socioeconómicamente a la población y desde luego también ambientalmente, porque hay un uso de recursos más intensamente explotados. Ahora, la capacidad misma de la sociedad para asegurar el desarrollo de generaciones futuras tiene ciertos límites que la naturaleza misma se los impone, porque pues se agotan los recursos naturales. Y también sucede que la naturaleza está limitada para absorber los crecientes niveles de contaminación que ese desarrollo económico está produciendo, dado que los procesos biológicos de los ecosistemas pues tienen un tiempo para recuperarse y el tiempo generalmente es considerablemente mayor al que se les permite debido a la presión humana por utilizar los recursos. Hay un tiempo muy corto, o sea, un uso intensivo de recursos y no alcanzan a recuperarse los ecosistemas. Hay que darles tiempo, por eso la modalidad de roza, tumba y quema ancestral es una forma eficiente de uso forestal y de suelo. Aun cuando ha sido muy criticada, es la más conveniente porque le dan tiempo al suelo a regenerarse. Ahora, los subtemas que vamos a ver son población y medio ambiente, desigualdad y marginación, salud y medio ambiente, movimiento ambiental, sociedad y su consumo masivo y la problemática económica. Entonces, avanzando en la información, tenemos, por ejemplo, que los vínculos que se dan entre seres humanos y naturaleza como sociedades, hay muchos estudios que están auspiciados por la Comisión Nacional el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, y estas investigaciones, estos estudios reconocen que es compleja la relación entre sociedad y naturaleza, porque hay muchos factores que median y que la condicionan. Es decir, no es una relación ni directa ni tampoco simple. Es una es una relación que está mediada por la forma en que se organiza socioeconómicamente la población. Igualmente sucede que hay factores que tienen que ver y que impactan, como lo son el nivel de desarrollo económico, social, cultural, político de las sociedades. Lo mismo tienen que ver factores como el modo en que se produce los bienes y satisfactores. De igual manera, los modos en que se consumen esos bienes. Es decir, el consumo racional es conveniente y el consumismo exagerado es no conveniente. Otro factor es también el avance del sistema tecnológico que implica pues un beneficio tanto para la producción como para el consumo, el transporte de bienes y la generación de los mismos.
Igualmente, un factor más puede decirse que es la concentración de la población. La población normalmente, cuando hay suficientes bienes, suficientes recursos, no tiene problema y va creciendo poco a poco y cada vez más. Claro, las parejas van decidiendo qué tantos hijos pueden tener porque se considera también poderlo sostener y el ingreso de las familias tiene que alcanzarles para 1, 2 o 3 hijos. Ya no es posible tener más hijos porque el recurso se va reduciendo. Para empezar, las mismas posibilidades de una casa hace más complicado tener más hijos. Ahora, aparte de esos factores, hay otros, como por ejemplo la forma en que la sociedad interactúa entre sí y la forma en que va a modificar la base de los recursos naturales y el impacto en el medio ambiente. Todos estos son factores que tienen que ver con la complejidad entre sociedad y naturaleza. Y desde luego lo poblacional no es lo único, lo poblacional no se puede circunscribir únicamente con indicadores demográficos, por ejemplo, cuántas personas están en la población, la densidad en cuanto a espacio ocupado, la tasa de crecimiento, la distribución por edad y por sexo, sino que hay que incluir los factores económicos, los políticos y los sociales, porque estos factores van también a influir en la modalidad en cómo la población se organiza y también utiliza los recursos naturales. Entonces, es una especie de impactar positivamente, una especie de ciclo virtuoso. Mientras mejor te organices lo socioeconómico, mientras mejor aproveches los recursos naturales y menos los desgastes, mayor desarrollo tendrás, mejorarás tu producción y el consumo va a ser racional. Es decir, el uso tiene que ser racional y no debe ser intensivo ni extensivo. Entonces, las consecuencias, lógicamente, son procesos de deterioro de esos recursos naturales y también deterioro del medio ambiente que están asociados a problemas muchas de las veces también demográficos, no obligadamente, todo depende de cómo visualicemos nuestro entorno, cómo lo cuidemos, cómo lo usemos sin daño. O sea, no es un impacto directo ni obligado. Ahí el cuidado es importante y lo vamos a revisar en la próxima semana. Es decir, cómo se gestionan los residuos, cómo se gestiona los desechos y cómo se gestiona aquello que sería, por ejemplo, el agua residual. Entonces, en ese sentido, la población y ambiente, esa relación, son dimensiones que deben ser consideradas en forma conjunta para poder comprender su evolución y poder explicarla y poder, no solo explicarla, sino modificarla también. Es decir, analizar la situación sin querer resolverla, no nos sirve de nada. Se analiza para plantear soluciones. Entonces, vamos a avanzar a esta otra lámina, en la que tenemos que el crecimiento demográfico y la distribución de la población, junto con otras situaciones que se van interviniendo, por ejemplo, la pobreza. Recuerden que la pobreza tiene varias connotaciones. Pobreza de vivienda, pobreza de alimentación, pobreza de estudios. Todo lo que es pobreza son carencias. Es decir, cuando una población o una parte de la población tiene carencias, van a entrar en una espiral que puede llegar a causar patologías. Las patologías por la pobreza son normalmente indigencia. Ustedes, por ejemplo, podrán ver personas indigentes
que tienen una pobreza muy marcada, de muchos tipos de pobreza, incluso la misma rechazo y marginación a veces de la familia, en ocasiones el abandono propio, van generando esa indigencia. Y también tenemos, por ejemplo, la marginación que tiene que ver mucho con la discriminación, ¿sí? El clasismo, el racismo, el sexismo, son formas de marginación. Lo mismo que la marginación por las desigualdades económicas. Y todo esto pues va a tener que ver también con desigualdades sociales a nivel de una población, a nivel de regiones. Entonces, y lo mismo, ese crecimiento poblacional va a tener que ver con el acceso y con el uso a los recursos naturales. Evidentemente que para ser sustentables necesitamos tener un uso local, un consumo local, una producción local. Y lo que no se pueda generar localmente, bueno, pues conseguirlo en un área distinta, sea una región o sea un estado o sea un país. Hay que acopiarse de eso, sin caer en necesidades creadas. Las necesidades humanas son 9 concretas y una décima necesidad humana es la de trascendencia. Entonces, todas las necesidades humanas deben satisfacerse. Y para estar bien, justamente, y pensar en que tenemos un desarrollo humano. Es decir, el desarrollo humano y sustentable implica que cada uno de nosotros pueda tener justamente una posibilidad de diferenciarse, de tener una aspiración natural, una aspiración propia de ser mejores en el ámbito social. Y se necesita que la sustentabilidad tanto parta del humano como del ser social. Es decir, somos humanos y somos seres sociales. Tenemos dos características. De ahí viene entonces lo que se llama ética y cívica. La ética y la cívica, es decir, la ética y la moral o cívica, son dos cuestiones de desarrollo humano y desarrollo social. Van conjuntas. Lo ético es humano y lo cívico es social. Entonces, veamos aquí. Cuando hablamos de tecnologías para explotar los recursos y que inciden en la producción y en el consumo, todo esto, ya lo revisamos, creo que está repetido esto aquí, de que se impone una carga pesada al medio ambiente. Y lo mismo, la distribución de la población es distinta. En este mapa se ven, por ejemplo, las diferencias en poblaciones en ciertas regiones del país. Y bueno, pasando a otra perspectiva, resulta que México es uno de los países, 6 principales países, que tienen una mega diversidad en el planeta de riqueza de recursos y de especies en el mundo, tanto de ecosistemas como de suelo, como de especies. Tenemos en nuestro país una gran diversidad. Y eso también va asociado a un registro, a un sistema nacional de información ambiental y recursos naturales y una base de datos. Esto es un recurso artificial creado por la sociedad mexicana para dar respuesta a lo que se necesita saber para el uso de los recursos, su desarrollo y la conservación de los mismos. Y claro, tiene que ver también con esta megadiversidad, tiene que ver con las condiciones climáticas de las diferentes zonas del país. Y de ahí tiene que ver también la cuestión de la agricultura y la ganadería como industrias primarias. Y aquí están datos acerca de la población, cómo ha crecido, cómo se ha duplicado en el lapso del tiempo. Y bueno, ahora nos toca revisar el siguiente tema, que es la desigualdad y la marginación. Entonces, nuestra desigualdad
que hemos estado viviendo, ahora con los programas sociales se ha notado estadísticamente por el INEGI, se ha observado que esa desigualdad que existía en nuestro país se ha reducido notoriamente. Ya hay más programas sociales, hay más beneficios para la población y no obstante que hubo pandemia, sí se logró un crecimiento económico pequeño, dado la pandemia, pero se mantuvo la población y la producción, y la inflación es una inflación, digamos, de carácter internacional, no es propia de nuestro país, es en el mundo. Y bueno, ustedes saben que los indígenas son la población que históricamente ha estado excluida de los beneficios del desarrollo nacional. Pero ellos tienen su propio conocimiento, su propia cultura, y no es que sean pobres en cultura ni en conocimiento, están marginados de beneficios. Por esa razón, el gobierno federal actualmente está trabajando a favor de los indígenas, sus comunidades y de la gente que es pobre en el país. Para reducir justamente esa desigualdad. Anteriormente los estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán e Hidalgo eran entidades con mucha marginación en la población. Y ahora ya cambió, sobre todo con las inversiones del gobierno federal con recursos propios, ningún crédito, todo es dinero de los mexicanos, a favor de los mexicanos, para alarma del tiempo. Entonces, esta inversión de recursos de parte del gobierno federal ha impactado positivamente y se ha reducido justamente la desigualdad. No obstante, hay otras desigualdades que también se están atenuando. Por ejemplo, la desigualdad de género está muy corregida, muy corregida. Bueno, aquí tenemos esa información. Las inversiones en la refinería Olmeca, que ya se concluyó, está en pruebas para que el próximo año ya esté refinando petróleo. Igualmente la inversión en el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, lo mismo que el tren Maya, pues están creando condiciones económicas en el sur que están cambiando porque se generan empleos desde el gobierno, ¿sí? Con inversiones propias. Lógicamente, esto hace que aumenten los ingresos de los trabajadores. Y hay programas sociales muy impactantes en el país, como Sembrando Vida, y además otros apoyos económicos de la Secretaría de Bienestar. Entonces, estas son las aportaciones del gobierno federal que están cambiando realmente la cara de nuestro país, al interior y hacia el exterior. Entonces, decíamos que la marginación pues es un conjunto de estructuras que implican pocas oportunidades o precarias oportunidades de las personas y las comunidades, y no se pueden controlar por ellas mismas. Ya decimos que la población indígena y los campesinos son los más afectados por esta marginación. Sin embargo, está habiendo una modificación en esos ámbitos de desigualdades. Aquí está un mapa de grado de marginación por entidad federativa. Pueden consultarlo en el internet. No veo la liga, debía haberla puesto. No puse la liga para que ustedes revisaran este mapa. Pero bueno, de todas maneras lo pueden hacer es en la CONAPO, este mapa, información de la CONAPO, la Secretaría de Gobierno Federal. Luego tenemos el tema de salud y medio ambiente. Y como el tiempo se nos termina, vamos solamente a mencionar las siguientes, que son movimiento ambiental, muy importante en nuestro país. Este movimiento ambiental es un movimiento justo cuando las demandas son realmente parte de la comunidad
y no como movimientos ambientalistas, pseudoambientalistas, que se juntaron para protestar por el Tren Maya, cuando en absoluto el Tren Maya está haciendo afectación mayor de la que ya había en la ruta que va a trazarse. Por el contrario, se está cuidando mucho la cuestión ambiental, lo mismo que la cuestión cultural y antropológica en aquella zona del sureste de nuestro país. Entonces, esos movimientos pseudoambientalistas no tuvieron no prosperaron más esos amparos, porque la gente sí quiere el Tren Maya y sabe que no está haciéndose ningún daño por parte del gobierno con con esa, con esa obra, ¿sí? Que es para beneficio de todo el sur-sureste. Y el caso del ambientalismo es un movimiento social que busca transformar pacíficamente las relaciones de poder, es decir, se empodera a las comunidades para defender sus propios derechos a un medio ambiente sano y saludable, digno y saludable. Y los amparos que hicieron con Tren Maya no tienen nada que ver con esto. Entonces, el tema siguiente es sociedad de consumo masivo, que se refiere a cómo debe uno cuidar lo que compra y lo que utiliza, y siempre estar muy pendiente de no pasar al consumismo, no comprar aquello que se supone que se quiere, se necesita, sino estrictamente lo que en verdad hace falta, para evitar justamente un consumo excesivo y una demanda mayor, no caer en el mercantilismo ni en el consumismo. Y el siguiente subtema final, son problemas económicos como parte de nuestra vida. Evidentemente, sabemos que los problemas económicos se dan por la falta de trabajo, o un trabajo con precarios ingresos, o un poder adquisitivo reducido, o una inflación en los productos básicos. Todo está relacionado. Entonces, actualmente en este gobierno se ha incrementado el salario mínimo, ha aumentado el poder adquisitivo de compra del salario, se han creado muchísimos empleos como nunca, dijera el presidente, y se está trabajando por la gente y se está retribuyendo en programas sociales, en becas, en escuelas, en el campo, en la ciudad, en todo nuestro ámbito nacional, está habiendo beneficios para todos. Y aparte, pues la búsqueda de aumentar la seguridad de las personas en el país. Y no descuidar el ingreso tributario que el gobierno utiliza, pues, para poder darle curso a los programas sociales, y también no descuidar las cuestiones sociales generadas por una herencia que fue la guerra contra el narcotráfico, que más bien fue una un relativo ataque a ciertos grupos, dejando a otros en cierta manera de confabulación, de llevar a cabo, atacar a unos para que otros pudieran permanecer en sus zonas de influencia. Y ese es un problema serio que se ha heredado y que se está atacando a través de la Guardia Nacional, es decir, problemas sociales que tienen que ver con conductas antisociales, problemas de seguridad de los ciudadanos y los habitantes por cuestiones de conductas antisociales, derivadas de una falta de atención a la población, sobre todo a los jóvenes. Los dejaron desamparados, los dejaron sin escuela, los dejaron sin beca, los dejaron sin dinero, los dejaron sin atención. Y lo mismo a las madres solteras, y también el trabajador con un salario precario, lógicamente no tiene para dónde hacerse. Y con la inflación
generada, gasolinazos, con todas las dificultades económicas que se generaron por la deuda, con un gobierno rico y un país pobre, no, pues nos fue muy mal. Ya eso cambió. Ahora el pueblo tiene menos desigualdad, tiene más ingresos, el gobierno es más austero, gasta menos, trabaja más y está en el beneficio justamente de la población. Hasta aquí terminamos nuestro tema. Ustedes pueden revisar tanto este documento como el documento de texto y luego el SCORM y ya después entrar propiamente al cuestionario. Bueno, dejamos el momento de tiempo para preguntas y respuestas. Yo sé que tienen que irse a otra clase. Quien tenga que irse, adelante. Que esté muy bien. Nos vemos. Dale reportes de Whirlpool. Nos vemos. Que esté muy bien. Cuídense. Dejamos aquí la sesión. Nos vemos la próxima semana. Quienes puedan participar, bienvenidos. Aquí estaremos para trabajar. Si hay preguntas, adelante. Ya terminamos nuestro tiempo normal de clase. Muy bien, Joana. Correcto, Areli. Muy bien, Irma. Muy bien, adelante con la otra clase. Bueno, pues para todos, buenas noches. Nos veremos el próximo lunes a las 6:30. Buenas noches, gracias, maestro. De nada, buenas noches. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Sí, Devani.